Vamos a tener una lectura allí en Lucas capítulo 24, versículos 1 al 12. Así que por favor abra usted su Biblia, Lucas capítulo 24, versículos 1 al 12. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Amén. Extendí un poquito más la lectura que nos convoca hoy para tener un marco más general de las emociones que se produjeron en aquel día, en ese día de resurrección, en ese día en donde la victoria más completa y más profunda del cristianismo que nosotros tenemos se plasmó en quien es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Mesías. ¿Y por qué quise extender un poquito más? Básicamente porque no es sencillo para muchas personas creer, entender o comprender esta revelación gloriosa de la resurrección del Señor Jesucristo. Y esto tiene que llevarnos a pensar y a entender que no es solamente una formulación doctrinal cuando hablamos de la resurrección, no es solamente un relato que se ha ido traspasando de generación en generación y construyéndose desde un imaginario. No, hay evidencias concretas de la resurrección. En primer lugar, hay que decir que nuestro Señor Jesucristo efectivamente murió, ¿no? Efectivamente, Él falleció, Él perdió la vida. Juan, en el capítulo 19 de su Evangelio, versículos 33 y 34, nos da una pista muy interesante. Nos señala que cuando los soldados al pie de la cruz de Cristo se acercaron para quebrarle las piernas, horas después de haberlo crucificado, se dieron cuenta que él ya estaba muerto.
Esa era una práctica habitual en esta forma de tortura, en esta forma de condena que practicaban los romanos, y no fue necesario realizarlo con el Señor Jesucristo, porque Él había fallecido. Es decir, ya hay una constatación de esta realidad. Adicionalmente, a la luz de la palabra del Señor, nos damos cuenta que hay muchos verbos que se utilizan para describir claramente que el Señor Jesucristo murió. Se habla de crucificar, eliminar. En el libro de Hechos es muy categórico cuando en la prédica de Pedro y Juan acusa a sus oyentes de que fueron los que mataron al Señor Jesucristo, los que lo ejecutaron. Son llamados también los asesinos del Señor Jesucristo. Por lo tanto, la muerte es algo real en el Señor Jesucristo. Jesús no se desmayó, Jesús no tuvo un síncope, no, Jesús murió en la cruz del Calvario. Perdió la vida, estaba fallecido. Eso es categórico. Y también esto es categórico porque todo el sistema teológico de las epístolas que tenemos en el Nuevo Testamento está fundamentado en la muerte expiatoria del Señor Jesucristo, en su sepultura y en su resurrección, su ascensión, su glorificación. Entonces, el hecho del cristianismo más importante lo encontramos en estos días que la cristiandad ha denominado la Semana Santa. No es que coincida con las fechas exactas de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. La fecha cronológica es imposible de pesquisarla, de registrarla, producto de las diferentes formas de datación que tenemos los distintos calendarios, pero el hecho en sí, que es lo más importante, es evidente y es categórico. Todo el Nuevo Testamento se centra en estas obras de Cristo. El credo apostólico, la primera formulación doctrinal del cristianismo, señala estos tres elementos claves, señalando que Jesucristo fue crucificado, muerto y resucitado. El Señor Jesucristo fue llevado a una sepultura, lo cual es evidente entonces que Él murió. Entonces, si hemos dicho con claridad que Jesucristo fue crucificado, muerto, sepultado, lo que viene después es lo que celebramos hoy, la resurrección del Señor Jesucristo. Pero ¿hay pruebas de esto? ¿Hay evidencias de esto? Probablemente la evidencia física más contundente sea la tumba vacía. Esa tumba que albergó el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, cedida por José de Arimatea, este miembro del Sanedrín, que indudablemente que recibió a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, creyó en Él. Esta tumba, cuando fueron los discípulos y las mujeres, se encontraba vacía. Algunos han argumentado diciendo que los discípulos probablemente se robaron el cuerpo de Jesús para diseminar esta supuesta farsa, ¿no? Otros señalan que tal vez el mismo José de Arimatea sacó el cuerpo, no sé con qué razón. Otros simplemente piensan que los discípulos confundieron el sepulcro donde estaba Jesús con una tumba que estaba vacía. O también que colocaron el cadáver en otro lugar. A ver, si conocemos bien la palabra del Señor, vamos a darnos cuenta, como dice Juan capítulo 20, versículo 19, que con posterioridad a su crucifixión, los discípulos estaban escondidos en una habitación con la puerta cerrada, dice Juan 19, 20, por miedo a los judíos. ¿Se imagina usted que ese grupito pequeño de personas sencillas que estaban aterrados en ese momento iban a desarrollar la valentía necesaria para hacer toda una estrategia burlando la guardia, burlando las fuerzas no solamente políticas, civiles, militares, etcétera, etcétera, de su tiempo? Esos que cuando
lo apresaron, lo dejaron completamente solo, ¿esos discípulos iban a ser capaces de hacer una farsa de esta naturaleza? Indudablemente que no. Ninguno de los seguidores de Cristo tuvo la fe o la valentía para desafiar al poderoso gobierno romano posteriormente con posterioridad a la muerte del Señor Jesucristo, como para robar su cuerpo. Los únicos otros sospechosos que podrían haber robado el cuerpo eran sus enemigos. Es decir, los líderes religiosos, los soldados. Sin embargo, el problema con esto es que no tenían ningún motivo para poder robar el cuerpo del Señor, porque los sumos sacerdotes y los otros líderes religiosos condenaron a Cristo a la muerte porque él era una amenaza para el sistema religioso de manera tal que si ellos hubiesen robado el cuerpo del Señor, simplemente habrían estado disparándose ellos mismos con un argumento contundente, generando la idea de la resurrección del Señor. El Evangelio de Mateo nos dice que fueron al gobernador romano Poncio Pilatos diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Eso está en Mateo capítulo 27, versículos 63 y 64. Entonces, como podemos notar, es realmente absurdo pensar en una teoría de conspiración en donde alguien, ya fuesen los atemorizados discípulos o los confabulados enemigos del Señor, quienes hubieran sacado el cuerpo de Jesucristo de la tumba. Jesús resucitó. Eso es lo categórico. En segundo lugar, las apariciones después de la resurrección que se mencionan en el Nuevo Testamento son aproximadamente unas 10. 5 de estas apariciones ocurren el mismo día de la resurrección. Se aparece a Simón Pedro en la madrugada, se aparece 2 veces a las mujeres y a María Magdalena en el mismo sepulcro. Después a esos discípulos de Emaús que leímos recientemente, camino a Emaús, a esas personas se les aparece al final en esta reunión. También se les aparece de noche a 10 de los discípulos en el aposento alto, a los discípulos allí en el aposento alto. Y el domingo siguiente, incluso el Señor Jesucristo se reúne con los 11 discípulos, estando presente allí Tomás, el incrédulo, ¿no? Hubo una aparición también mencionada en 1 Corintios capítulo 15, versículo 7 a Jacobo o Santiago, de la cual no se ofrecen mayores detalles en la palabra del Señor, pero sí se consigna ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 7. Se aparece a varios discípulos en el mar de Galilea, como nos dice Juan capítulo 21. Se relata allí cómo se les aparece a ellos también, a los apóstoles y a más de 500 hermanos sobre un monte en Galilea, como se nos indica también en Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. Y finalmente, Jesús vuelve a aparecer en Jerusalén con ocasión de su ascensión, como relata Lucas capítulo 24, 50 al 52, y también en Hechos capítulo 1, versículos 3 al 8. Finalmente, como uno abortivo, dice Pablo, también se le apareció a él tiempo después, como nos dice 1 Corintios 5, 8. Si pudiésemos simplemente contabilizar 1, 2 o a lo más 3 apariciones del Cristo resucitado, podríamos conjeturar que es una persona un poco exaltada, que se le ocurrió, alguien que lo imaginó, pero cuando tenemos esta enorme cantidad de evidencias, no solamente la tumba vacía, sino las apariciones multitudinarias del Señor Jesucristo, podemos tener ahí una segunda demostración de su resurrección. También hay apariciones de ángeles en varios de los relatos que hemos señalado. Vemos ángeles del Señor manifestando, dando a conocer la resurrección del Señor Jesucristo. Probablemente una cuarta demostración de su resurrección
puede ser la transformación de los discípulos. Efectivamente, no solo salen huyendo todos y le dejan solo cuando lo toman prisionero al Señor, no solamente tenían dudas de su resurrección, sino que pensaban que era una locura pensar que hubiera resucitado. Pero cuando vemos a estos mismos discípulos, después de constatar el hecho de la resurrección de Jesucristo, se acabó el miedo, se acabó la duda, se acabaron las especulaciones y vemos a hombres y mujeres completamente transformados. Desde los atemorizados y escondidos discípulos encerrados por allí con miedo a los judíos, pasamos a encontrarnos con hombres y mujeres dispuestos a dar la vida, si fuera necesario, por predicar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que marcó la diferencia? La resurrección de Jesucristo, las evidencias de la resurrección de Jesucristo. La cobardía es convertida en valentía. Predicaron por todo lugar habitado de Cristo y de su resurrección. Y la recompensa que recibieron fue la persecución, padecimientos, encarcelamientos y finalmente el martirio de muchos de ellos. Pero nunca, jamás volvieron siquiera a dudar por un segundo de su Cristo, de su Señor. Sus convicciones fueron absolutamente inflamadas por el Espíritu Santo, porque con gran poder ellos proclamaron la verdad de la resurrección, como nos señala el libro de Hechos. Capítulo 4, versículo 33 es un ejemplo, pero todo el libro de los Hechos es la manifestación viva y clara de la transformación de los discípulos. Esta convicción se hizo contagiosa de modo que judíos y no judíos, griegos, personas de todas las culturas de la época fueron escuchando, reconociendo y aceptando el mensaje de que Cristo había resucitado. Y las iglesias comenzaron a brotar por toda la cuenca del Mediterráneo. Los apóstoles y sus asociados podían predicar la resurrección de Jesucristo porque ellos, los de esa generación, habían sido testigos de esto. Por eso Juan en sus cartas dice: lo que hemos visto y oído, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, eso os anunciamos. La predicación apostólica no era una formulación doctrinal posterior, construida en una oficina, en la oficina de un teólogo, como alguien por ahí se imagina. Las primeras formulaciones doctrinales de los apóstoles eran sus propias vivencias con el Cristo vivo, con el Cristo muerto, sepultado y resucitado. Bendito sea el nombre del Señor. Tan fuerte fue este impacto con la resurrección de Jesucristo en los discípulos que el tradicional Shabbat, el día sábado, conocido y observado con mucha rigurosidad por ellos, fue transformado al Dominicus, al día del Señor, el primer día de la semana, es decir, el domingo. Ese día se transformó para ellos en el día del Señor. Por esta razón, mis queridos hermanos, es que la predicación cristiana evangélica, la predicación que surge del evangelio, es una predicación que es absolutamente cristocéntrica. Es una predicación que está fundamentada en Cristo. El evangelio es Cristo. No hay un evangelio que se pueda predicar que no contenga todo lo que Cristo ha hecho. Su nacimiento, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión, su entronización, su intercesión actual, hoy día, sentado a la diestra del Padre. Todo eso es el Evangelio. El Evangelio es Jesucristo. Y la corona de la evangelización es la buena noticia de que Cristo ha resucitado. El hecho de la resurrección es la gran demostración de que Jesucristo es todo lo que dijo ser.
Por eso en esta mañana, solo para mencionar, quiero presentarles 3 efectos de la resurrección de Jesucristo. En primer lugar, esta gloriosa resurrección confirma la veracidad de las enseñanzas de Cristo. Efectivamente, si Cristo dijo en forma definida y detallada que después que subieran a Jerusalén, Él sería muerto y resucitaría al tercer día, y esta predicción se cumplió, entonces es evidente que todo lo demás que él dijo, todo lo demás que él enseñó, sus parábolas, sus bienaventuranzas, sus lecciones, sus predicciones, todas y cada una de ellas se van a cumplir o ya se han cumplido. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué cosas ha dicho el Señor Jesucristo que quedan absolutamente selladas, validadas, explicitadas, autentificadas con su resurrección? En primer lugar, que su sangre iba a ser derramada para remisión de pecados. Por lo tanto, mis queridos hermanos, la muerte de Jesucristo en la cruz no fue una derrota, no fue una humillación, no fue un desastre. La muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario fue el cumplimiento concreto de la victoria gloriosa de Jesucristo sobre el diablo. Allí fueron expuestos públicamente todos los principados y potestades. Fue clavada el acta de los decretos que era contraria a nosotros allí en la cruz del Calvario. Allí el Señor Jesucristo logró nuestra completa redención. Él pagó el precio por nosotros, el precio de nuestra justificación, el precio demandado por la justicia de Dios. Fue cancelado, fue pagado completamente en la cruz del Calvario, y su sangre derramada perdona, redime nuestros pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, también vamos a entender que es verdad que Él descendió del Padre. Esto que irritó a los judíos cuando Él les proclamó esta gran verdad, que Él venía del Padre, que Él venía de Dios. Esto irritó a los judíos, pero al resucitarle Dios de entre los muertos, se demuestra que era completamente verdad. Las palabras que Él había entregado eran palabras que el Padre le había dado. Es otra verdad de Jesucristo que fue confirmada con su resurrección. Que Él era hijo de Dios, quedó confirmado con la resurrección. Que Él volvería por segunda vez, queda confirmado por la resurrección. Por eso, mis queridos hermanos, el sepulcro vacío y el hecho del Señor resucitado debería asegurarnos para siempre que cuando Jesús dijo que se iba para preparar un lugar para nosotros y que vendría otra vez y que nos recibiría consigo, esto significa que así va a ocurrir. Querido hermano, querido amigo, después de la resurrección, no hay señal adicional que necesitemos. No hay milagro, no hay sanidad, no hay provisión extraordinaria que pueda reemplazar a la resurrección de Jesucristo. Es más, en cierta ocasión, los fariseos le estaban pidiendo al Señor una señal del cielo para creerle. ¿Sabe lo que les dijo Jesús a estas personas? La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Cada vez que alguien hoy día arrogantemente quiera pedirle a Dios o exigirle a Dios una especie de demostración como de un mago, como de un prestidigitador, qué sé yo, para que crean, a la luz de la resurrección de Jesucristo, ¿qué otra señal más grande podría existir? La señal ya está dada. La señal de los 3 días en el vientre del pez es la señal de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo. Fuera de la resurrección de Jesucristo, no hay señal más contundente ni más poderosa para demostrar la validez de todo lo que el Señor Jesucristo dijo. Por eso, la resurrección confirma la veracidad de las enseñanzas del Señor Jesucristo, de las promesas del Señor Jesucristo. Y si tú crees de verdad, sin duda alguna, que la salvación
por gracia, está asegurada en tu vida. Pablo lo dijo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres de todo corazón que Dios le levantó de entre los muertos, entonces ahí está asegurada nuestra gloriosa y bendita salvación. Serás salvo. En segundo lugar, la resurrección de Jesucristo confirma la doble naturaleza de Cristo. Déjeme leer Romanos capítulo 1, versículo 4. Romanos capítulo 1, versículo 4 dice así. Déjeme leer desde el comienzo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Y aquí viene, verso 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Mire esto, que era del linaje de David según la carne, ¿sí? Naturaleza humana. Verso 4, que fue declarado Hijo de Dios, naturaleza divina, con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Que por la resurrección de los muertos podemos reconocer que Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. La doble naturaleza de Jesucristo se confirma por su resurrección. Él es Dios, hombre, el verbo hecho carne, la encarnación, el milagro de la encarnación, Emmanuel, Dios con nosotros, se confirma con su resurrección. Note usted, mi querido hermano, mi querida hermana, que está escuchando este sencillo comentario, es que a tan solo una generación posterior a la vida terrenal del Señor Jesucristo, la Iglesia ya tenía la creencia universal de esta verdad. Apenas escrito Romanos ya nos está consignando que esto ya era la creencia absolutamente universal de la Iglesia. Esto es el Evangelio. La realidad del verbo hecho carne, de que Cristo es Dios hecho ser humano, está plasmada tempranamente en la historia de la Iglesia. En aquel periodo la Iglesia reconocía a Jesucristo como el Hijo de David, un ser humano, pero también como el Hijo de Dios, un ser divino. El texto dice acá que este último hecho es declarado, es confirmado por la resurrección de Cristo de entre los muertos. Adicionalmente, el apóstol Pablo afirma que aunque Cristo murió por nuestros pecados, fue resucitado para nuestra justificación, implicando entonces que el acto divino por el cual los pecadores, debido a la muerte de Cristo, son justificados por un Dios santo y justo, es sellado, es avalado, es declarado, es confirmado por la resurrección gloriosa del Señor Jesucristo. Entonces, esta confirmación, mis queridos hermanos, debe ser para nosotros la base fundamental para poder reconocer, agradecer y aceptar todo lo que el Señor ha hecho por nuestras vidas. La resurrección, entonces, confirma que esta resurrección, la resurrección de Cristo, es la confirmación de que nosotros los creyentes, nuestra resurrección también está relacionada, está conectada con la resurrección de Jesucristo. Si miramos acá, la primera epístola del apóstol Pedro, a ver si lo buscamos por acá, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, ahí está. ¿Qué dice la palabra del Señor? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué implica eso? Pedro dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Bendito sea el Señor para siempre. Esta verdad no se puede encontrar, no se puede hallar en ninguna otra declaración religiosa o fe del mundo. Es decir,
esta verdad profunda de que gracias a que Cristo resucitó de entre los muertos, nuestra propia resurrección está asegurada. No hay ningún tipo de religión de las religiones humanas construidas en el mundo que pueda ofrecer algo así. Ninguna religión formulada políticamente, culturalmente por seres humanos puede ofrecer algo así. Solo la revelación de Dios, la autorrevelación de Dios en Cristo, que está contenida en la religión cristiana, que no es una religión construida por hombres, sino que es la propia autorrevelación de Dios, nos puede ofrecer una bendita verdad como esta. Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nosotros podemos también resucitar y alcanzar la vida eterna. Entonces, es la fe en el Señor Jesucristo lo que a nosotros nos da esta esperanza viva. Esta fe puesta en Cristo nos da una salvación que implica incluso que nosotros un día resucitaremos de entre los muertos también para reinar y gobernar con Cristo. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Bendito sea el Señor. Sin embargo, aquí es donde tenemos que tener algo claro. Debemos creer en Él. ¿Qué significa creer en el Señor Jesucristo? Déjeme explicar esto porque muchas personas dicen, pero si yo creo en Dios, yo creo en Dios. Usted le pregunta a una persona que practique incluso artes mágicas y creen en Dios. Usted le pregunta a personas que están confinadas en una prisión por haber asesinado a otros y creen en Dios. Usted le pregunta a personas que viven en pecado y creen en Dios. Creer en Dios, mis queridos hermanos, tiene una implicancia muy profunda. No es solo una creencia intelectual, no es solo una creencia emocional, porque hoy día vemos que mucha gente le cae bien Jesús. Y ven las películas religiosas y se emocionan. Y les cae bien Jesús, es buena onda Jesús, es simpático, es lindo. Pero eso no es creer en Jesús, no es solo una cuestión intelectual, no es solo una cuestión emocional, es también una cuestión decisional. Tiene que ver con nuestra voluntad. Creer en Cristo significa identificarse con Él. Aquí es donde el apóstol Pablo añade, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Creer en el Señor Jesucristo es, sí, conocer intelectualmente el Evangelio que está en la palabra de Dios, toda la información acerca de Jesucristo, creerla, sí, es intelectual. Es sentir ese arrepentimiento genuino por nuestros pecados y rechazarlos. Sí, tiene que ver con esos afectos, esos gustos que teníamos por el pecado, que ahora se transforman en asco, en desagrado hacia la vida antigua y un afecto transformado y renovado hacia las cosas del Señor. Sí, también tiene que ver con eso. Pero fundamentalmente, la verdadera fe no se queda en los conocimientos ni en las emociones. La fe toma acciones concretas. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy sepultado. Con Cristo he resucitado para una nueva vida, una nueva conducta, un nuevo comportamiento. Ahora ya no soy un ciudadano terrenal, diabólico, satánico. Ahora soy un ciudadano del cielo y vivo conforme a las normas del cielo y espero volver pronto a mi patria celestial. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, si de verdad vamos a confirmar que la resurrección de Cristo se relaciona con nuestra resurrección, es porque estamos identificados con Cristo. Por eso los cristianos nos bautizamos.
realizamos este rito, este sacramento que simboliza precisamente eso, estar identificados con Cristo. Si usted se bautiza por inmersión, entonces hace esta misma representación. Somos sepultados ahí bajo el agua, una sepultura, y luego salimos nuevamente como nuevas criaturas. Si usted es bautizado por aspersión o por lavamiento, la misma situación. Si es por aspersión, usted es teñido figurativamente de Cristo, se identifica con Él, tiene la misma naturaleza que Él, una naturaleza de santidad y no de pecado. Si somos bautizados por derramamiento de agua, por este lavamiento santo, es que nos identificamos con Cristo, en que la palabra del Señor nos purifica para vivir una vida identificada con el Señor Jesucristo. Entonces, creer en el Señor Jesucristo, mis queridos hermanos, no es simplemente decir, sí, yo creo que es verdad que anduvo, hay algunas cuestiones que no las creo, pero otras sí. No, eso no es suficiente. La verdadera fe en Jesucristo tiene que ver con una identificación con Él. Se nos asegura que el que resucitó al Señor Jesús también nos resucitará con el Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Esa es la gran verdad. La cuestión hoy día es qué vamos a celebrar y cómo vamos a celebrar esta fiesta de resurrección. ¿Cuál será la mejor manera? Cantando, sí, es lindo cantar, ¿no? Es lindo cantar. Orando, por supuesto, orando para permitir que la voluntad de Dios se plasme en nuestros corazones. Pero ¿cómo más? ¿Cuál es la mejor forma de celebrar la resurrección de Jesucristo? ¿Sabe cómo? Como lo hicieron las mujeres. Salieron corriendo para anunciar la resurrección de Cristo. Se fueron corriendo y no les importó que los propios discípulos consideraran que estaban como locas, como hablando locuras. No les importó eso. Porque la bendita locura del cristianismo no es cuando entramos en trance y danzamos y saltamos. Eso no es la locura del cristianismo. La verdadera locura, la bendita locura es proclamar que ese hombre que caminó por Galilea, que ese hombre que estuvo allí en Nazaret, que ese hombre que crucificaron a las afueras de Jerusalén, hoy día está vivo y es Dios hecho carne. Esa es la locura, esa es la bendita locura, esa es la locura genuina de esas mujeres que tomaron la iniciativa y fueron las primeras en llegar al sepulcro y fueron las primeras en ir a anunciar. Esa locura que motivó a que Pedro y Juan salieran corriendo para ir a ver si era efectivo, y efectivamente lo constataron. La mejor manera de celebrar Semana Santa no tiene que ver con la ingesta de unos u otros alimentos. No tiene que ver con el lenguaje de si le llamamos de una o de otra determinada manera. La verdadera manera de celebrar Semana Santa es de una vez por todas dejar la flojera y comenzar a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo a toda criatura, partiendo con nuestra familia, partiendo con nuestros amigos, incluso con los desconocidos, incluso si es necesario dejar el terruño e irse más allá, ir a Jerusalén, a Samaria, a Judea, hasta lo último de la tierra. Si vamos a celebrar Semana Santa, entonces predica la resurrección de Cristo, predica la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, anuncia la bendita buena noticia. Y aunque se te ahogue la garganta y tengas que tomar agua y toser un buen rato, no importa, sigue predicando. Aunque estés con alguna enfermedad en tu cuerpo, no importa, sigue predicando. Aunque las necesidades económicas te tengan abrumado, no importa, sigue predicando. Porque esta verdad es lo que cambia al mundo entero. Queremos celebrar la resurrección de Cristo. Está bien cantar, está bien orar,
Está bien hacer alguna cosita rica, no sé lo que usted guste, pero lo más importante es anunciar la verdad de la resurrección y de que Cristo viene por segunda vez. ¿Necesitas fuerza para esto? ¿Necesitas algún empujón adicional? No se te vaya a ocurrir como un fariseo hipócrita andar pidiéndole una señal. Señor, dame una señal para... No, no estés pidiendo cosas adicionales que tienen menor valor que la señal más gloriosa de todos los siglos, que es que Cristo resucitó de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Esa es la señal que necesitas. Si hoy día lo tomas en serio, te aseguro que mañana muchas personas, por tu humilde y obediente predicación, un día se van a reencontrar contigo en la gloria eterna del Padre y van a poder decirte gracias porque fuiste valiente, gracias porque te atreviste a soportar la vergüenza, gracias porque te atreviste a indisponerte conmigo y a hablarme la palabra, gracias por tu fidelidad al Señor. Hermano, hermana, predica la palabra. Déjame orar por ti en esta mañana. Déjanos orar por ti, por tu familia, para que la mejor celebración de la resurrección esté hoy día en tus labios, anunciando el Evangelio.